Espero que hayan todos disfrutado el día de ayer de la exposición de Jaime Ponce. Y el día de hoy, que vamos a iniciar con la segunda sesión del tema, tenemos con nosotros al maestro Carlos Alvear García. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, tiene también una maestría en Comunicación, tiene una especialidad en Comunicación y Dinámica Social, es miembro de la Asociación Española de Personalismo y en sus ratos libres también es escritor y dirige una editorial que se llama Balam. Antes de que le ceda la palabra al maestro Carlos Alvear, pues los invito a que nos encomendemos y pongamos en manos de Dios la sesión del día de hoy. Entonces voy a compartir la pantalla y vamos a hacer la oración de la familia. Los invito a que lo hagamos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, estamos aquí ante ti para alabarte y agradecerte el gran don de la familia. Te pedimos por las familias consagradas en el sacramento del matrimonio para que redescubran cada día la gracia recibida y como pequeñas iglesias domésticas sepan dar testimonio de tu presencia y del amor con el que Cristo ama a la iglesia. Te pedimos por las familias que pasan por dificultades y sufrimientos, por enfermedad o aprietos que solo tú conoces. Sosténlas y hazlas conscientes del camino de santificación al que las llamas, para que puedan experimentar tu infinita misericordia y encontrar nuevas formas de crecer en el amor. Te pedimos por los niños y los jóvenes, para que puedan encontrarte y responder con alegría a la vocación que has pensado para ellos. Por los padres y los abuelos, para que sean conscientes de que son signo de la paternidad y maternidad de Dios, en el cuidado de los niños que, en la carne y en el espíritu, tú les encomiendas, por la experiencia de fraternidad que la familia puede dar al mundo. Señor, haz que cada familia pueda vivir su propia vocación a la santidad en la iglesia como una llamada a ser protagonista de la evangelización, al servicio de la vida y de la paz, en comunión con los sacerdotes y todo estado de vida. Pues que el Señor nos bendiga a todos, bendiga en especial esta sesión y que nos conceda a cada uno el don de la perseverancia en este curso para que todo lo que aprendamos lo podamos poner al servicio de los miembros de nuestra comunidad. Que así sea. Muy bien, pues entonces, sin mayor preámbulo, le cedo la palabra al maestro Carlos Alvear. Carlos, bienvenido. Adelante. El micrófono es todo tuyo. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Hace ratito estábamos con alguna pequeña dificultad. Solo si alzan así rápido la mano, todos me escuchan bien, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Bueno, y así aparte nos saludamos. Bueno, pues vamos a hablar de todo el curso, no solo lo que voy a tratar yo, tiene que ver con la familia. No me cabe ninguna duda de que es un tema que a todos ustedes les interesa, que por eso se han inscrito, quieren acompañar a otras personas también, es un asunto que nos atañe. Y bueno, pues primero una reflexión, aunque sea exageradamente obvia. Bueno, este es un tema que nos interesa absolutamente a todos, con distintas perspectivas, pero a todos nos interesa igual, porque todos provenimos de una familia, ¿no? Absolutamente todos. Unas familias quizás más funcionales, otras un poquito menos funcionales, algunas con ciertas características particulares, pero cuando hablamos de estos temas, y esa es una de las cosas que hacen siempre complicado hablar de estos temas, es que nos sentimos implicados, ¿no? El ser humano cuando habla, digamos, todo lo que es la antropología filosófica, todo lo que es la psicología, la historia, todo lo que tiene que ver
con nosotros mismos, resulta siempre complicado por esta parte. Es como si estuviéramos lo mismo en el portaobjetos que del otro lado del microscopio, ¿no? Estamos nosotros tratando de analizar una realidad y nosotros estamos en esa realidad. Entonces, la gran dificultad que tenemos siempre es en este sentido. El ser humano no puede ver con total objetividad. Primero, porque es sujeto, no es objeto. Y lo que está viendo tampoco es un objeto, sino también es una realidad subjetiva. Entonces, todo va a estar con ese prisma. Todo va a tener ciertamente un cariz ligeramente subjetivo. Eso tenemos que admitirlo. Esa es la primera cuestión, con toda humildad. Que no quiere decir esto, como ahora se insiste tanto, en que es imposible llegar a la verdad. No, lo que nos hace necesario es el diálogo, para que yo lo que tengo como visión lo pueda compartir con otros, los otros me den también su visión y vayamos entonces completando una mejor vista de lo que es la realidad. Pero ese es la primera cosa con la que tenemos que estar conscientes. Además de mis ratos libres, también de escribir, también pinto y hago escultura. Me gustan mucho las artes plásticas. Y el otro día veía una fotografía extraordinariamente hermosa. Era una fotografía cenital desde el techo, en un estudio de pintura. Al centro estaba una chica, la modelo, y alrededor, así en media luna, un montón de artistas, y estaban pintando. Pero por el ángulo en el que estaba hecha la fotografía, uno podía ver lo que estaba pintando cada quien. Todos estaban viendo a la misma chica, a la misma modelo, pero todos los apuntes, todos los dibujos, eran enteramente distintos. Entonces, eso es la cuestión que nos pasa, ¿no? Claro que es más distinto, digamos, los artistas que estaban en los extremos, porque agarraban un perfil diferente que el que estaba en el mero centro, que la tenía en otro ángulo. Entonces, esas son de las cosas que pueden desviarnos más. Pero cuando hay una posibilidad de tener una visión con un ángulo más o menos similar, entonces podemos de entrada tener más posibilidades de coincidencias. En ese sentido sería un poquito ahorita lo que vamos a dialogar, aunque sea algo meramente sociológico. Bueno, lo vemos desde una perspectiva de un humanismo cristiano, que es el que nos reúne aquí, ¿no? Todos tenemos esta coincidencia en este sentido. Y lo que bueno, quiero ir compartiéndoles la presentación. A ver, ahí está. Nos estorba un poquitito esto, pero bueno, espero que no sea tanto para que nos podamos ver, porque hay aquí un pequeño problemilla con la presentación, pero creo que se ve en principio la presentación. Ahí está, digo, es una imagen que me pareció que podía ser sugestiva, ¿no? La realidad ahí plasmada, que no es exactamente la familia, la tenemos que ver, la visión, la interpretación, el arte siempre es interpretación. Entonces, bueno, pues aquí con un graffiti, la situación actual de la familia, expresando un poco eso. Vamos a tratar de interpretar esta realidad lo mejor que podamos, con toda humildad, tratando de aproximarnos desde diferentes ángulos a lo que es esta cuestión que a todos nos atañe y que a todos nos implica, nos importa y nos afecta. Entonces, en primer lugar, ver aquí que es una cuestión que nos afecta de tal manera, no solo porque nosotros creamos en la familia, nosotros porque tengamos un bagaje cultural cristiano, sino a nivel mundial. Se han hecho muchas encuestas y esto es algo muy interesante. Solemos hablar que está en crisis la familia, pero aunque sí, ciertamente es innegable que hay muchos problemas con muchas familias, también es bueno saber
y tener la ilusión y la esperanza de que también hay muchísima más gente como ustedes que está queriendo trabajar en favor de la familia. Nunca había habido tantas personas trabajando en favor de la familia, estudiando el fenómeno de la familia. Hay estudios en un montón de universidades de orientación familiar, de estudios de la familia, un montón de cosas. Entonces, esto también es muy interesante, porque así como está esta crisis, nos permite que estemos nosotros tratando de ver qué hacemos con la crisis. La crisis no quiere decir que solo va a ir para abajo en la realidad tan amada de la familia, sino que tenemos la oportunidad de repensar muchas cosas que por no haberlas considerado antes, hemos caído en esta crisis. Se han hecho muchas encuestas en muchas partes del mundo, hay incluso algunas así, como encuesta mundial, esta encuesta mundial de valores, en la que de entrada una de las preguntas era, ¿qué temas son los más importantes para ti? ¿No? Y se ponían una serie de temas. La suma da mucho más de 100 porque, bueno, se van enlistando todos. Pero el 90.1 de las personas puso al inicio como lo muy importante la familia. Muy lejos incluso del segundo lugar, que es el trabajo, la religión, que pues obviamente también ha caído el nivel de personas que cada vez creen menos o practican menos, aumenta. Pero también incluso está mencionado, por ejemplo, de los amigos, del tiempo libre y de la política. Entonces, esta es una cuestión interesante, porque este tipo de encuestas se llevan a cabo, o se han llevado a cabo, en países muy distintos, de Oriente y de Occidente también. Aquí tenemos, por ejemplo, una lista de 13 países encuestados, 13 países que se supone, bueno, cuando se hizo la encuesta, que tenían una práctica medianamente adecuada de democracia. Y en ese sentido era importante ver cómo la familia abona a un estilo de vida libre, democrático, participativo. Y entonces aquí están otra vez los temas, como se había puesto en la vez pasada, pero especificado por país. Están en orden alfabético, no en quién votó más por la familia. Así vemos en el antepenúltimo lugar a México por un asunto alfabético nada más, pero es el más alto. Para los mexicanos no hay tema más importante que la familia, con el 95.1. No quiere decir exactamente esto, por ejemplo, para mí resultó sorpresivo. Yo pensé, bueno, pues por ser también un país de cultura hispánica, y para nosotros es muy importante la familia. Bueno, pues hay otros países, por ejemplo, la Gran Bretaña, que también tiene el 93.6, Australia el 94, y en cambio Perú el 81, ¿no? Igual que Holanda, que son los más bajos. Entonces, sí importa, digamos, ¿no? Al final también Gran Bretaña y Australia tienen una tradición cristiana. Aquí, bueno, Japón tiene el 92 y ellos son shintoístas, ¿no? Entonces, bueno, es interesante cómo es un asunto universal, como decía en un principio, nos afecta a todos, todos provenimos de una familia, mejor o peor armada, pero todos venimos de una familia. Y entonces, bueno, sea de donde se sea, este es como el tema más importante. Y luego hay, en este mismo sentido de estudios, que son de las cosas que nos pueden dar un poquito más de objetividad, hay otra parte de estas encuestas, pero esta sí en México, y esto es interesante, que es para jóvenes, ¿no? La encuesta es a jóvenes, era de 15 y 20 años más o menos. ¿Qué institución es la más confiable? ¿No? Están en plena adolescencia, los encuestados podrían decir, bueno, yo ya no confío en mis papás, he visto cómo mienten y cómo ya mi papá no es Superman. Bueno, ¿cuál es la institución más confiable? Y aparece también hasta arriba de la lista, aquí sí están por orden de importancia, de mayor confiabilidad a menor, la familia.
9.1, que esa es una calificación, me parece que muy, muy buena. La escuela sigue siendo teniendo una buena calificación, las universidades. También una cosa que me pareció sorpresiva en México, el ejército en cuarto lugar y curiosamente la policía en último, ¿no? Yo hubiera puesto quizás, o yo hubiera pensado que hubieran aparecido juntos la policía y el ejército hasta abajo. Pero bueno, las cuestiones de política todavía no le importan demasiado a los jóvenes. Están también en la parte baja de la tabla, el gobierno, la Suprema Corte, las organizaciones no gubernamentales. Bueno, esto es una pena también. Sindicatos, partidos políticos y diputados federales. Pero digo, este es un panorama como de la sociedad en general y la importancia que le da el joven a su propia familia, con todo y crisis que hemos mencionado. Su familia es lo más confiable que él pueda tener en su panorama de su vida diaria. Y esto creo que es una cuestión que hay que considerar, ¿no? Considerar también a la hora de, cuando estamos acompañando a matrimonios, a familias que tienen alguna crisis, algún momento complicado, que los jóvenes, los hijos, confían en ellos. Ese es un asunto importante que hay que considerar. Pero bueno, vemos que no hay nada más importante, que es el tema más relevante, que es el grupo humano más confiable. Pero no, ahora cuesta un poquito, o se comienza a querer hacer más complicado el definir qué entendemos por familia, dependiendo un poquito de nuestra propiedad, de nuestra experiencia, pero de hecho ahora se habla más bien, más que de familia, de estructuras familiares. ¿Qué tan pertinente es esto? ¿Qué tan adecuado? ¿Qué tan alejado de la realidad? Eso es lo que tenemos que ver, ¿no? De las estructuras reconocidas para efectos de estudio y también para efectos legales, que es esa la otra cuestión también, ¿no? Independientemente de lo que nosotros pensemos, pues también hay instancias que consideran como familia a una realidad que tal vez nosotros no. Por un lado están parejas casadas, con hijos, y ahí también parejas sin hijos, que esa es una de las primeras cuestiones que no necesariamente nosotros vemos como familia, ¿no? Incluso solíamos decir, bueno, ya tienen familia cuando ya tuvieron hijos, ¿no? Porque ciertamente es uno de los elementos fundamentales, el fin, ¿no? De la continuidad de la sociedad. Entonces, pero bueno, con hijos, de las parejas casadas hay hijos comunes, los que tuvieron juntos, pero también, y ahora cada vez más, puede haber parejas que tienen hijos que no son propios, que son, digamos, quizás de una de las dos partes, ¿no? Digamos, una mujer que tenía 3 hijos, él no tiene hijos, y bueno, pues él no tiene hijos propios. Pero también si él tenía hijos propios y ella también, entonces hay hijos comunes, bueno, también puede haber, aparte, los que tienen juntos ya después, ¿no? Hijos comunes y no propios. Entonces, a los primeros dos se les suele llamar sistemas nucleares, a los otros sistemas ampliados o compuestos. Esto es en cuanto a gente que está casada. Pero también hay un sistema, bueno, un esquema más o menos similar o prácticamente igual, pero donde la pareja no está casada, sino está en unión libre, ¿no? Pero la cuestión de la prole, se plantea exactamente igual. Obviamente que estas parejas también pueden tener, todo el mismo esquema, pero ahí hay un asunto diferente en el trato por el compromiso o no que se hizo, ¿no? Ahora hay una especie como de superstición, ¿no? Es que si nos casamos ya lo vamos a echar a perder, mejor no nos casamos. Pero al no hacerse, de todas formas también está como más en riesgo también esta parte, porque no se tiene toda la garantía de la ley, ¿no? Ese es un asunto que también es muy importante de ver, que no hay esta parte de la garantía de la ley.
Luego hay también hogares que les llaman, digamos, como de jefes de familia, que están solos. Puede ser por separación, puede ser por divorcio, puede ser por viudez. Yo tenía una gran amiga que nunca se casó, era soltera y adoptó, ¿no? Entonces, era mamá soltera, pero por adopción. Entonces, adoptó con 3 hijos. Entonces ella también hacía de jefa de familia, sin haberse casado nunca, pero así, mantenía su soltería, pero con hijos adoptados. Y también aquí, igual, lo de los hijos, pues es exactamente el mismo esquema, porque, bueno, hijos propios, hijos no propios, como esta amiga, que no eran por adopción, y hijos que ella tuvo, y además, no propios, ¿no? Y hay más hogares con mujeres, pero también ha aumentado en un número considerable los hogares con hombres solos también. Entonces, esos son, digamos, un poquito los esquemas principales. Bueno, una cuestión que es muy debatible y que resulta también, obviamente, muy delicada, es cuando se habla aquí de parejas, y ahorita solo pusimos parejas, pero para la ley, pues de pronto ya en México se admite que estas parejas sean de personas del mismo sexo. Entonces, todas estas son de las cosas que tenemos que entender, que es una realidad, que no necesariamente, aunque sea una realidad, que es una cosa que es importantísima de aclarar. Ahora se nos insiste mucho en que porque algo ya es real debe ser aceptado, ¿no? Bueno, también es real el asesinato y el secuestro y la corrupción en la política y no tenemos que aceptar todo, ¿no? Entonces, digo, pero de todas formas es algo que ahí está, que la ley lo avala y lo reconoce. Entonces, esa es una cuestión que resulta muy importante de entender ahora. No sé si podamos hacer aquí una pequeña pausa para que, alzando la manita que tienen ahí, si alguien quisiera comentar algo al respecto, podamos abrir un poquito en esta primera parte la participación. Si alguien tuviera algún comentario hasta ahorita de lo que llevamos. Padre Israel. Tiene el micrófono apagado. El Padre Israel tiene el micrófono apagado. ¿Quiere participar, Padre? Padre Israel. Pero tiene el micrófono apagado. No le escuchamos. ¿Tendrá algún problema? No sé si mientras soluciona el problema alguien más quiera participar. ¿O es algo directamente de él o Jorge? ¿O tú le tienes que abrir el micrófono o algo? No. Sí, en eso estoy abriendo los micrófonos. Ahora sí, ya. Ya. Aquí sería bueno aclarar antropológicamente, porque veo muy buena su ponencia y sus recursos auxiliares de hablar con hijos, no hijos, pero si puede comentar la sociedad que ahora está adoptando perros. Digo, hoy que se celebra como que el Día del Perro, pero casi ya los están haciendo como un hijo y mucha gente los trata como tales. No sé si puede dar algún comentario. Claro, claro. Sí, sí, es algo totalmente real.
sí, hay muchas parejas que no tienen hijos, pero que ellos mismos dicen que tienen sus perrijos, ¿no? Y como si fuera exactamente lo mismo. Ciertamente, desde el punto de vista legal, no tiene el mismo efecto. Uno no inscribe al Seguro Social a su perro, ¿no? Eso, por lo menos hasta ahora todavía no hemos llegado a una cosa así. Pero sí hay quien pretende asegurarle con una herencia, ¿no? En los cuidados a las mascotas. Eso también sí se ha dado. Y es un asunto que ciertamente pues es muy penoso porque el perro, aunque lo podamos apreciar mucho, disfrutar de su compañía, pues de ninguna manera es una persona, ¿no? No tiene la misma dignidad de la persona. Esto quizás lo podrán ver más en la clase en la que se ve un panorama antropológico. Sí, totalmente aberrante. Digo, lo tocarán más seguramente en la parte antropológica de la familia. Pero sí, ciertamente es, digo, hay ya gente que está, yo creo que con algún problema grave, que se casa con una cosa, ¿no? Había una viuda de las Torres Gemelas, una cosa así, decía Jorge Luis Borges, es tristísimo que la gente ame cosas porque las cosas no saben que son amadas, ¿no? Entonces, no hay, y con el animal incluso pasa lo mismo, aunque sea distinto a una cosa, aunque sea un ser vivo, no tiene conciencia de sí. El perrito se pondrá muy alegre, pero no tiene conciencia de la diferencia entre él y su amo. No tiene conciencia de que él es un perro y que su amo es una persona y que puede haber una relación. Eso para el perro no existe, ¿no? Con todo y que sea afectivo por ser gregario. Incluso hay animales que no son gregarios y no presentan esa misma afectividad porque no son gregarios. Pero él por instinto busca esa compañía, ¿no? Porque eso le va, digamos, es un animal de manada, ¿no? No presentará nunca la misma afectividad una serpiente que es solitaria, ¿no? Eso es simplemente instinto y que es una pena que haya gente que confunda a los hijos con un animal, ¿no? Por más respeto que se le pueda tener al animal, aprecio, todo, pero no es la misma calidad de ser, ¿no? No tiene la dignidad humana que se requiere para realmente incluso ser objeto de amor. Entonces, bueno, eso sí, me parece que sí, es una cuestión, sí que hay que hacer la acotación. Yo me estaba ahorita centrando, y por eso lo puse, a cuestiones que a nivel incluso de política se reconocen como familia, y esto, con todo y que es una aberración y es una realidad que allí está, les digo, hasta ahora no tenemos que inscribir a la mascota en el Seguro Social, ¿no? Y no se paga pensión alimenticia por la mascota. Entonces, bueno, ya. Esos son otros terrenos que también sí se necesitan reflexionar y estudiar, pero no, no son ahorita nuestro objeto de reflexión, porque estamos analizando la familia como es reconocida en estudios, en la ley, en las políticas públicas, y eso es lo que tenemos que estar nosotros ahorita trabajando. A ver, perdón. Muy bien. Y bueno, a ver, entonces, decíamos que ha habido cambios, ciertamente. El concepto de familia ha sufrido algunos cambios a lo largo del tiempo, pero también estos cambios se pueden dar en la misma familia, ¿no? Si ahorita vemos la estadística general, Carlos, se Carlos, apagó el tu audio está micrófono. apagado. Carlos, apagó tu audio. ¿ya otra vez?
Ya me escuchan. Escuchamos, ya, Carlos. Sí. Ok, perfecto. No sé qué haya pasado, pero bueno, ya estamos. Entonces decía que la dinámica familiar, esto que ha ido cambiando, no solo cambia históricamente en la sociedad, sino que también en muchas ocasiones la propia familia va teniendo estos cambios. Parejas sin hijos, o sea, al principio comenzamos así todos, ¿no? Como una pareja sin hijos, y luego, bueno, van llegando, y luego el matrimonio se vuelve a quedar solo cuando ya los hijos tienen edad para marcharse. También en algunos de los estudios se veía como, comentaba yo, como grupos totalmente separados, cuántos están casados, cuántos están en unión libre, pero a la hora de preguntar si los que estaban casados alguna vez habían vivido en unión libre, un porcentaje grande también dijo que había estado así. Entonces, el grupo, digamos, de unión libre podría haberse visto más grande, ha habido más gente con este tipo de vida, aunque después muchos decidieron casarse y ya estar de una manera estable. Entonces, estos mismos tópicos, estas mismas secciones del esquema, pueden estar en una sola familia, ¿no? Y bueno, muchas otras cosas. Obviamente la viudez, que por cierto, recientemente la viudez se quitó como estado civil, ¿no? Ante la ley, ahorita ya uno está nada más o casado o soltero, ¿no? O bueno, unión libre. Pero los viudos ya no están como un estado civil. Eso no estoy seguro de todavía qué implicaciones pueda tener, porque a la gente, aunque esté así, digamos, que por viudez tiene derecho a una pensión, se les da, pero de alguna manera se resarce eso, pero aunque no se le reconozca como estado civil la viudez. Ojalá que se mantenga siempre así, pero si se quita, pues ya es una posibilidad de problema. Estadísticas en México, aquí vemos una pequeña variación histórica. Lo del 2020, no crean que de pronto mucha gente decidió no casarse. El estudio se hizo en los primeros meses, entonces todavía no se reflejaba, ¿no? Esta cuestión. Pero sí se ve que aunque haya de pronto algún aumento, la tendencia más bien es hacia la baja. Incluso aquí hay que anotar, este es el número bruto de matrimonios. Si se pusiera junto a una tabla del aumento de población y se pusiera más bien como qué porcentaje se va casando, entonces tal vez esto sería todavía más dramático. Pero en el 2000 tenemos más de casi 640,000 matrimonios, y en el 2019 son 502,000. O sea, 140,000 matrimonios menos en el mismo año. Esa disminución. Hay podríamos decir que un desencanto por el matrimonio. Mucha gente que en un momento dado pues ha visto los problemas que tienen sus padres, o que tienen los padres de sus amigos, ha visto las problemáticas económicas también, que es también pesado llevar una familia por muchas causas, tanto lo económico como lo humano, y muchos terminan desencantados del matrimonio y deciden mejor incluso no tener ningún tipo de vida en común con nadie, de hecho, ¿no? Sino pues transitar de pareja en pareja, pero no, como decisión primera, descartan el matrimonio. Entonces, esta tendencia ha ido aumentando, ¿no? Este desencanto por el matrimonio. En la siguiente, en cambio, van aumentando también de una forma muy importante los divorcios. Igual, en el 2020 no quiere decir que de pronto hubo menos divorcios, sino que era hasta el mes en el que se iba el estudio. Nos sirve más el del 2019. Y aquí sí es una línea casi continua, ¿no? Hacia arriba. En el 2000 son 40,000 divorcios,
y en el 2019, 160,000 divorcios. Y si habíamos visto acá que los matrimonios son 502,000, entonces el porcentaje de la gente que se casa y que se divorcia es una cosa ya casi escandalosa, ¿no? Y habría que incluso aquí juntar, además, la gente que solo está separada, ¿no? Si veíamos, si pensáramos, bueno, de la gente que se ha casado, ¿cuántos matrimonios continúan? Entonces tendríamos que reflexionar. Por un lado, estos son divorcios ya consumados. Hay también las personas que se han separado y hay también los que, aunque siguen casados, están, de hecho, viviendo separados, aunque sea bajo el mismo techo. Hay un divorcio de facto, que esto también es una cuestión importante, que no hay aquí un estudio, pero sería un tema realmente de considerar, ¿no? Esa disminución, ese desencanto por el matrimonio, quizás está también porque en el propio hogar, aunque estén los dos esposos todavía juntos, están de hecho divorciados. Entonces, esta es una cuestión que me parece que es muy, muy relevante, no solo este porcentaje, aquí ya es un porcentaje muy alto con respecto al de los matrimonios, pero considerando los separados y los divorciados de facto, pues entonces tendríamos que así realmente asumir que los matrimonios estables, que tienen un núcleo, digamos, de fuerza, de amor, de unión, de compromiso, de respeto, realmente van cada vez más a la baja. Y ahí todos tenemos mucho que hacer, ¿no? Estamos todos implicados en esta reflexión y en esta solución. Por esto, cuando me invitan a participar en este curso y ustedes están acompañando queriendo acompañar a matrimonios que de hecho están ciertamente en estas situaciones, pues me pareció extraordinario y con todo el entusiasmo he querido participar, porque ciertamente sí. Y los que estamos casados, sabemos, sobre todo quienes van llevando pues, más años, que ciertamente el matrimonio no es sencillo, que se pasa por muchos momentos y que hay momentos más difíciles que otros, pero quienes hemos logrado mantener nuestra familia, nuestro matrimonio, sabemos que mucho es empeñarse, es disponerse, obviamente desde un punto de vista católico también, abandonarse a la gracia y a la misericordia de Dios, pero aún digo, si uno de los dos se pone a orar, pero no hace humanamente lo que le toca, pues tampoco va a funcionar. Entonces, esta parte creo que es uno de los puntos rojos muy, muy importantes que debemos tener, ¿no? ¿Qué tanto vale la pena? Con esto visto, alguien podría decir, como muchos jóvenes que ya no se quieren casar, bueno, ¿vale la pena? ¿La familia es algo que sigue funcionando? ¿Que sigue valiendo que lo mantengamos? Para mucha gente, la familia es sinónimo de pesadillas, ¿no? Entonces, bueno, aquí la estadística quizás queda un poco baja porque se toma en cuenta a personas desde los 12 años. Esto es del INEGI. Pero bueno, aquí está, digamos, del 2015 al 2020, cómo va bajando ya, digamos, en este porcentaje. Aquí sí es porcentaje, asumiendo también el aumento de la población. En el 2015 se casa o está casado el 39% y en el 2020 el 35%. Que si uno pone los millones que somos, estamos hablando de decenas de miles de personas que dejaron de casarse, ¿no?
Y en unión libre, en cambio, también esto va aumentando. 15.4% en el 2015 y 18.3% en el 2020. Aquí un aumento del 3% y acá una disminución del 4%. Entonces, todo eso nos debe hacer realmente reflexionar qué hemos hecho de la familia para esta parte. Y luego también, aquí esta estadística dudé un poco de ponerla porque también es muy distinta la realidad de quien está separado, de quien está divorciado o de un viudo. Y aquí, bueno, hay 11.1 en el 2014, hay una baja en el 2018, 10.8, y vuelve a aumentar en el 2017 a 11.8, ¿no? Pero bueno, de todas formas, me parecía que era importante poner que está a la baja porque no es solo viudez, sino los separados y los divorciados. Esto me parece que es importante también de considerar. Bueno, antes de pasar a esta otra cuestión. Sí creo que creo que es muy importante que se considere ante esto que las cuestiones de reflexionar sobre lo que es la familia, no es que digamos nosotros, bueno, es que nosotros sabemos que lo que es la familia nos queda perfectamente claro. Bueno, yo creo que valdría la pena volvernos a preguntar no solo si como estructura nos queda claro, sino realmente los fines que tiene la familia. Porque sí ha ido cambiando la misma dinámica social, ¿no? Hay ahora muchas familias que, digo, no solo los padres están separados, sino también son un poquito un hotel, está separada la familia completa, ¿no? Llegan los hijos, sobre todo a partir de cierta edad, y se mete cada quien en su cuarto. Entonces, en ese sentido también, ¿cómo vamos cada uno de nosotros administrando un poquito esta convivencia que vamos haciendo en nuestro propio hogar para no vivir este divorcio, esta separación de los distintos miembros de la familia, ¿no? En las leyes de consumo, pues han ido poniendo más facilidad en esto, poniendo en cada habitación una televisión, una computadora, un teléfono celular, y de pronto cada quien, sin que nos hayamos dado cuenta, desayuna de forma aislada, come de forma aislada, cena de manera aislada, nadie se habla y vivimos incluso quizás más separados que si fuéramos inquilinos de un hotel o de una casa de huéspedes. Entonces, ¿qué es lo que me toca hacer? ¿Qué es lo que le toca hacer a cada hijo dependiendo de su edad? Porque también hay una dinámica en la familia, ¿no? Cuando uno es más chico, cuando hay más hermanos, cuando hay menos hermanos. Todo esto vale la pena considerar. Si hay algún adulto mayor también, digamos, extra, ¿no? Que vive la abuelita, el abuelito, también en casa. Cada vez las casas son más chicas. Digo, todo esto es parte de los cambios. No solo son por la dinámica que cada uno tiene, sino por la forma en la que estamos viviendo, ¿no? Las casas son más pequeñas, es más difícil que haya familia extensa en la misma casa. Antes eran cuestiones mucho más grandes, ¿no? Por ahí más adelante les tengo algunas fotografías así como retratos históricos de familias. Y claro, había algunas que eran enormes, ¿no? Y ahí es el patriarca con todos los hijos, y ya los hijos ya casados, y también ahí viven con las nueras, los yernos, y los hijos de cada quien, y son 50 personas en la misma granja. Y bueno, esas realidades nos parecen ya de novela, ¿no? Una cosa totalmente ajena a la realidad actual. La misma economía también, que obliga a que haya vida dentro del hogar, ¿no? Los estudios que son en mañana, en la tarde, que nos convienen en muchas ocasiones porque también tenemos que trabajar.
el costo de la vida también se va encareciendo, o nos parece que tenemos necesidad de más cosas. Y entonces para muchísimas personas resulta prioritario que trabajen los dos esposos y de tiempo completo además, ¿no? En el mundo sigue habiendo, de todas formas, muchas mujeres que deciden libremente trabajar la mitad de la jornada, por ejemplo, y por eso de ahí sale todo esto de que las mujeres ganan menos, ¿no? Ganan menos de manera, en números totales, pero sí hay otros estudios que demuestran que en una buena parte es por esto. Todavía los intentos por conservar el núcleo familiar dependen en general de la familia, de la madre, perdón, y por eso en muchas mujeres deciden no trabajar de tiempo completo. Pero no todos los hogares tienen esa posibilidad y sale los dos, mamá y papá, a trabajar. Seguramente se habrán dado cuenta ustedes que lo que era todo un negocio, una industria en México muy, muy importante, de los negocios, de los comercios más importantes, que era el cambaceo, la venta de casa en casa, prácticamente ha desaparecido, ¿no? Antes incluso el sonidito ahorita se me fue una marca de cosméticos, ¿no? Que era el timbre de una casa, Avon, ¿no? Tinton, y era la chica Avon, que llegaba a la casa. Pero igual, también enciclopedias, un montón de negocios, y todo eso ha desaparecido. ¿Por qué? Porque no hay nadie en casa. ¿A quién le venden? Y ese es un indicador muy fuerte también. Era un comercio importante en México, lo que se llamaba venta de cambaceo, venta de casa en casa, y prácticamente ha desaparecido por completo. Es uno de los indicadores también que nos hacen reflexionar en lo que es la vida familiar, ¿no? Como quiera que sea, sí me parece importante señalar esto que decía hace un momento. Todavía hay muchas familias que dicen, bueno, pues yo trato de trabajar para que no falte nada y que tú puedas en todo caso trabajar medio tiempo, ¿no? El marido a la esposa. Yo creo en lo personal es una visión que tal vez no comparten todos, pero me parece que la mujer tiene todo el derecho de desarrollarse profesional y laboralmente, pero es un derecho, no una obligación, ¿no? Entonces debería tener la posibilidad de, si quiere, no hacerlo. Y en ese sentido, el varón debería de poder seguir siendo el sustento principal. ¿Por qué? No por otra cosa, sino porque ciertamente toda la dinámica de una familia cambia por entero dependiendo de lo que pase con la mamá, con la esposa, ¿no? Con la mujer. Había un programa que nos gustaba mucho a mi esposa y a mí ver, un programa que desgraciadamente ya no lo siguieron, pero yo creo que valdría la pena recopilarlos todos y incluso con el ánimo de sistematizar la información, para hacerlo una especie como de estudio sociológico, que tenía un título muy escandaloso, ¿no? Pero era una trampa mercadológica. Se llamaba Cambiemos Esposas. Entonces, bueno, sí sonaba así como muy poco conveniente, pero el programa consistía en esto. Se elegían, ahí sí no de manera aleatoria, sino perfectamente planificada, familias muy, muy diferentes, ¿no? Pongamos un ejemplo así de alguno de los programas. Una familia que eran pues como muy, muy hippies, ¿no? Muy liberales en todas sus costumbres, muy dados a la espontaneidad, nada de disciplina, todo esto así. Y por otro lado, la otra familia era la de un militar, donde todo eran reglas y los hijos, cuando les llamaba el papá, tenían que ponerse firmes y de pie, ¿no? Sí, señor, no, señor. Y entonces cambiaban a la esposa a la otra casa. El experimento era 2 semanas. Durante 2 semanas tenía que estar cada esposa en la otra casa.
cuando llegaban primero ellas solas. Eso era también parte de lo que era interesante. Y veían la casa. La familia había salido para que ella pudiera hacer un recorrido general. Y se encontraba ahí, en alguna de las partes, en la sala, en la cocina, un manual con las reglas, digamos, de vida que tenía la mamá donde ella va a llegar, ¿no? La esposa del militar llega a la casa de la hippie y ahí está el cuadernito de la hippie, casi en blanco porque ya no tiene reglas, ¿no? Solo algunas indicaciones de a qué horas comen, más o menos, y llega la hippie a la casa del militar y se encuentra un manual que, bueno, viene así, ¿no? Despertarse a las 500 horas y 0500, ¿no? Así como dice la militar. Todo así perfectamente planificado. Y la primera semana tenían que seguir al pie de la letra lo que decía el manual. Claro, en las otras quedaban así como, primero con un rechazo total de cómo vivían estas personas. Y la segunda semana, ellas ya ponían las reglas a toda la familia. Algo que fue muy notable, muy notable, es que en todos los casos había aprendizajes. Y creo que esto es importante, vale la pena retomarlo, por lo que decía en un principio, nuestra experiencia familiar siempre es subjetiva. Y eso era una de las cosas que se ponían aquí. Pero cuando contrastamos con la visión de alguien más, siempre tenemos la posibilidad de aprender, ¿no? Aquí había obviamente un primer supuesto de buena voluntad, ¿no? Pero era una de las cosas importantes. Siempre aprendían algo. La otra cosa que era muy importante es cómo ciertamente, se sea de la sociedad que se sea, la madre es la que funge como un eje y hará la vida de familia. Y cómo ciertamente, con cambiar a las esposas, cambiaba por entero la dinámica de toda la familia. No hubiera sido nunca así si se cambiaran los esposos. Pero con las esposas cambiaba todo radicalmente. Entonces, todavía lo menciono porque sí, sigue siendo la figura de la mamá la que es la columna vertebral de un hogar, y las cosas buenas, las cosas también no tan buenas, dependen mucho de ella, ¿no? De la figura de la mamá. Pero esto no significa de ninguna manera que la autoridad no debe ser compartida de padre y la madre, ¿no? Los dos deben estar como una unidad ante los hijos para poder ver la cuestión de la educación, de la formación, todo esto. Sin quitar esta cuestión de la importancia que tiene radical la mamá, ¿no? Yo adoro a mis hijos, nos llevamos muy bien, pero me acuerdo, por ejemplo, una de mis hijas, que en un momento dado tuvo un accidente fuerte, estábamos los dos, se estrelló ahí con una esquina, se abrió un poco la cabecita, y aunque yo estoy ahí y ella me quiere y yo la adoro, lo que gritaba era mamá, ¿no? Entonces, bueno, es así, de simple y de radical, ¿no? Esta es una cuestión que me parece que es para el asunto del seguimiento a matrimonios, que no debemos de dejar de lado, ¿no? Mucho va a depender de lo que ella haga. Esté como esté la situación del matrimonio, son importantes los dos son los papás, los dos son la autoridad, los dos son una sola carne, diríamos como en sacramento. Pero el papel de ella en la cuestión de cómo va a funcionar el hogar como eje es fundamental. Entonces, en el seguimiento que van a hacer ustedes o que ya están haciendo de los matrimonios, hay que tomar en cuenta los dos, pero tomar en cuenta también de una manera especial a la madre. Incluso por eso el mismo Estado lo reconoce, y cuando hay una separación, un divorcio, más del 80% de los casos, aunque haya una disputa de la patria potestad, se le deja a la mamá, ¿no? En principio,
están mejor con la mamá. No es en todos los casos absolutamente, pero esto la sociedad misma lo reconoce y lo aplica, ¿no? Es más importante esta figura. También hay, ciertamente y por desgracia, en hogares monoparentales, con una sola figura, hay más mamás, ¿no? Los varones, por desgracia, somos más dados a abandonar el barco. Y eso es un asunto terriblemente triste, vergonzoso, pero es una realidad también. Y tenemos que considerarla, ¿no? Tenemos que considerarla para invitar a que ciertamente no haya esta cuestión. A veces hablamos, los católicos, bueno, a veces no, en principio siempre hablamos de que el matrimonio es una realidad indisoluble. Y yo creo que parte de la raíz de esta indisolubilidad está en que lo que es absolutamente indisoluble, incluso con las nuevas formas, es la paternidad. Tú no dejarás nunca de ser el papá. Tú no dejarás jamás de ser la mamá. Y también por eso es importante en estos seguimientos a familias que están afectadas, el trato respetuoso ante los hijos de la otra, de la pareja, ¿no? No hablarle jamás menospreciando al papá o a la mamá, dependiendo del caso. Pero esta es una cuestión importante, ¿no? Somos indisolublemente papás, ¿no? Y nos tenemos que, incluso si hay una separación o un divorcio, la gente debe quedar lo mejor posible, porque de todas formas se tendrán que ver las caras para 1000 asuntos, porque los hijos siempre estarán ahí y habrá que darles seguimiento. Entonces, esta es una cuestión que creo que es de vital importancia. Me gustaría hacer otra pequeña pausa aquí y que comenten también. Seremos breves para que no se nos coma todo el tiempo, porque ya nos queda menos de media hora, ¿verdad? Dijimos. Pero sí, me parece que es importante también escucharlos a ustedes y que haya participación. Entonces, si alguien quiere poner otra vez su manita y abrimos los micrófonos para... Están abiertos los micrófonos, está ahí Octavio y luego Rafael Alemán. Ok. Octavio. Hola, muy buenas tardes. Ahorita de la lámina que habían bajado los matrimonios, me llama la atención. Bueno, por experiencia, yo hago banquetes para eventos sociales. Entonces, mi último evento yo lo tuve el 16 de marzo del 2020 y el siguiente evento yo lo tuve en septiembre del 2021. Entonces no hubo matrimonios ni civiles, ni religiosos, ni ningún tipo de matrimonio, ¿no? Entonces, creo que una cosa muy importante en cuanto a la estadística, pues yo creo que se tiene que tomar en cuenta. Si no hubiera habido, si no hubiera habido pandemia y se hubieran cancelado los eventos, pues los matrimonios siguen haciéndose, ¿no? Pero yo creo que hay que tomar en cuenta para esta estadística la pandemia, ¿no? Al igual, por ejemplo, en lo que son los divorcios, la convivencia 24/7 de matrimonios, pues hubo un incremento muy grande en cuanto a divorcios, ¿no? O sea, porque pues estar 10 horas fuera de casa y luego estar 10 horas dentro de casa con una persona extraña, como una pareja, hoy, ¿sabes qué? Pues tengo una pareja, ¿no? Entonces eso pues incrementa, ¿no? También pues incrementó lo que era el número de divorcios, ¿no? Ese es mi punto de vista. Gracias. Ok. Dos más porque se nos va el tiempo y ya estaban Rafael y Rafael Alemán y el padre Jorge Flores. Ajá. Y ya nada más. Un comentario nada más así rápido. Nomás quería agregar, o sea, la familia es el núcleo de la sociedad, pero también la familia es una escuela del perdón. O sea, siempre el convivir todos, siempre estamos perdonando, siempre estamos, y aparte la familia es una escuela del compartir. O sea, aprendemos a compartir, aprendemos a perdonar, aprendemos a convivir. ¿Y qué es lo que pasa ahorita actualmente? Se está rompiendo con todo eso, entonces se destruye la familia y se destruye la sociedad.
Entonces, por eso yo creo que está pasando tantas cosas, porque no le damos importancia a la familia. O sea, ¿qué es lo que Claro. aprendemos en la familia? Nada más Claro, era claro. Muy bien, muchas gracias. ¿Y padre Jorge? Tres aclaraciones. Primero, yo en cuanto a divorcios y matrimonios, en la estadística que tú decías, maestro, yo visualizo el pensamiento del Papa Francisco en donde nos habla de la cultura del descarte, la cultura del descarte, tan pocos matrimonios, tantos divorcios, tantas uniones meramente de hecho, simplemente es porque se ha hecho el amor y la unión como algo descartable fácilmente en esa manera. Es el punto. Yo creo que tendríamos que ser testigos de que no es una cultura de descarte la que tenemos que trabajar, sino una cultura de fidelidad, una cultura de estabilidad en esa manera. Segundo, diciendo un poco en cuanto al hermano que decía acerca de que por la convivencia más fuerte que había por la pandemia, por eso venían los divorcios. Yo creo que cuando el amor convive, punto, no es la causa de que que una pareja esté mucho tiempo juntos y por eso va a ser causa de divorcios en esa manera. Claro. Y tercero, en cuanto al aspecto de lo que tú decías, maestro, en que lo que es verdaderamente estable son los hijos. En esa manera, indisolubles son los hijos. Yo creo que no voy en comunión contigo totalmente en el aspecto porque la indisolubilidad del matrimonio en sí mismo es indisoluble, incluso si no hay familia, porque si no hubiese familia, automáticamente, naturalmente, el matrimonio sería disoluble en esa manera. El punto, los hijos afianzan la indisolubilidad, los hijos fortalecen la estabilidad del matrimonio, pero no es la causa de la indisolubilidad del matrimonio y los hijos. A lo mejor la causa de la relación continua y total de la paternidad son los hijos. Y aun cuando venga el divorcio, siempre la paternidad será los lazos fuertes que tendrán que seguirse los hijos con los padres. Y por eso hay que evitar mucho en los matrimonios que han llegado a divorciarse, el que den una imagen de enemistad en los hijos. Sí, que era lo que comentaba. Sí, no, ciertamente, digamos, yo estoy hablando desde un punto de vista, que es lo que me toca a mí, sociológico. Ya habrá quien hablará del sacramento y demás. Pero desde este punto de vista, sí, incluso para la ley, el papá siempre será el papá. Aunque se haya divorciado y aunque tenga 3 matrimonios, de cada matrimonio será el papá. Esa es a la cuestión a la que yo hacía referencia, y que ciertamente ese es uno de los elementos, te digo, parte de la cuestión del motivo, ¿no? A veces puede no haber familia por una serie de causas, uno de los dos o los dos no pueden tener familia, pero la causa, una de las primeras causas para que exista el matrimonio es también la procreación. Digo, eso incluso en cualquier religión, en cualquier cultura, ese ha sido el sistema histórico para que en un momento dado las sociedades puedan seguir. Entonces, por eso me parece que hay que ponerlo ahí, sobre la mesa. Y sí, ciertamente habrá que después quien hable del sacramento y de la parte también incluso filosófica, antropológica. Ahorita solo es este análisis. Tocamos obviamente también cuestiones que nos atañen como católicos y que evidentemente nos preocupan. Hace no mucho estaba yo en España y bueno, cuando voy de viaje, una de las cosas que me gusta mirar, me gusta el arte, es también meterme a templos, ¿no? Y estaba en Valencia, me metí a una iglesia, se veía muy bonita, y resultó que había una boda. Bueno, pues ya me dije, bueno, pues de una vez escucho misa y ya me quedo aquí. Bueno, pues era impresionante cómo realmente lo único que querían era lo de la fiesta, ahorita que mencionaba este otro amigo que habló hace un momentito. La fiesta que incluye la boda también. Pero nadie, o sea, éramos otro señor y yo los que sabíamos a qué hora hay que ponerse de pie, a qué hora hay que hincarse, qué hay que contestar,
Nadie sabía, nadie. Digo, la iglesia por sí, seguro que el banquete habrá estado más nutrido. La iglesia estaba a un cuarto de lo que debería estar. Y no, pasan a leer la lectura los amigos, y tampoco sabían bien cómo, y el padre les tiene que andar diciendo. Realmente era impresionante cómo un país católico que fue defensor de la fe, como España, pues una boda, pues totalmente pagana, ¿no? Aunque fuera un templo católico. Ellos estaban ahí por un asunto de tradición, pero claro, diríamos que ese matrimonio, de hecho, desde el punto de vista del sacramento, pues es nulo, ¿no? Ni siquiera le están dando la importancia, no saben en lo que está. Pero esa es la realidad que tenemos. Incluso también estas estadísticas que yo les presento del INEGI, bueno, pues no sé hasta qué punto la iglesia haya tenido la oportunidad de hacer un estudio más o menos similar entre sus fieles, ¿no? ¿Cuánta gente realmente, aunque sea católica, está en unión libre? ¿Cuántos están separados? ¿Cuántos están divorciados? ¿Cuántos, aunque estén casados, si no se hayan separado, están divorciados de hecho? Que yo creo que muchos de estos que estaban divorciados de hecho, por lo menos tenían ya una crisis, son los que se terminaron de divorciar en la pandemia. No es que la convivencia de por sí provoque la separación, el divorcio, la diferencia, sino que yo trabajo por cuenta propia, muchas cosas las hago desde casa, y bueno, pues no, a nosotros nos fortaleció todavía más la posibilidad de estar aquí. Pero mucha gente que ya tenía ciertamente algún problema, pues el problema estalla con esa convivencia. Eso yo creo que es a lo que se refería nuestro otro compañero, ¿no? Sí, nosotros supimos también, así tal cual, de mucha gente que se terminó separando, sabías que había algún problemilla. Imagínate si hay algún asunto de algo de violencia intrafamiliar. Bueno, pues solo era cuando el señor iba de fin de semana y se emborrachaba, a que ahora era todos los días. Mucha gente realmente vivió un infierno ahí, ¿no? Los casos de violencia intrafamiliar se dispararon también. Eso es también otra cuestión. No quiere decir que la convivencia lo provoque, sino que ya había el problema y esto lo catalizó, ¿no? Lo hizo explotar. Pero sí, esa es una cuestión que también debemos trabajar. ¿Cómo convivimos? Incluso no es solo la pandemia. ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¿Cuántas veces han conocido ustedes matrimonios que aparentemente no están mal, pero se abocó cada quien a lo que tenía que hacer en su trabajo, en la casa, con los hijos, y cuando se quedan solos, son dos perfectos desconocidos. Y ahí viene el problema. Parecía que no había ningún problema, pero se van los hijos y hay dos, bueno, ¿y este señor quién es? O sea, conocen con el que se casaron 30 años atrás, pero al que está ahí ahora, no lo conocen, ya no tienen de qué platicar, no tienen de qué forma de convivir. Y claro, con esta cuestión que dice el padre del descarte, digo, en lugar de decir, bueno, pues ahora pues hasta una aventura, ¿no? Vamos a empezar a conocernos otra vez, salgamos otra vez, tengamos citas, y vamos a ver qué música te gusta y todo lo que uno dice cuando comienza a salir. Digo, no se ve esa como una oportunidad, sino, bueno, ¿y qué hago con este señor, no? Lo único que sé es que ronca, ¿no? Pero hay dos desconocidos. Entonces, el asunto es que esta cuestión de la dinámica familiar es todos los días. Y se alimenta o no se alimenta. Leía, no sé, seguramente quizás han leído a Tomás Melendo, un filósofo español que se ha dedicado mucho a la familia, extraordinario, tanto en las cuestiones de epistemología y todo esto como filósofo, que en las cosas de familia. Y él decía una cosa muy, muy importante. Él decía, no deberíamos decir
me caso contigo porque te amo, sino me caso contigo porque te amo, pero porque quiero empezar a amarte más y mejor. Porque la cuestión es que muchas veces vemos que en el matrimonio es como un culmen de algo y ahí se acabó. Entonces, como que ya no hay más que hacer. Cuando al contrario, nos casamos y empezamos a trabajar en el matrimonio. Empezamos a trabajar con nuestra relación, con nuestra pareja. Y luego, con toda la dinámica y la emoción, cuando llegan los hijos y se admiten como una bendición, entonces también es esa fuerza también que arraiga. Pero ahora que todo se quiere así, a veces tan planificado, que incluso se le quita espontaneidad al amor mismo, bueno, pues ya de pronto, bueno, no es que ahorita no tengo ganas, es que ahorita nos falta terminar cada quien su maestría, es que ahorita y ponemos pretextos y se tienen los hijos más distanciados y luego de pronto son solo 2 hijos, pero cada uno actúa como hijo único, ¿no? Y tampoco les enseñamos, no nos tomamos el tiempo a enseñarles a que ellos tengan una relación. Eso que decíamos es una escuela de perdón. Bueno, también entre los hijos, pero no nos ven que nosotros nos perdonemos y no les enseñamos a ellos también a discutir, a negociar. También es una escuela no solo de perdón. La casa es una escuela de vida, de todo, de negociación también. Eso es fundamental y luego se nos olvida, no es nada más ceder. No, solo ceder nos lleva a la ruina. Solo negarme yo nos lleva a la ruina. Entonces, bueno, mucha gente no quiere este esquema y por eso cada vez hay menos matrimonios. Las estadísticas son terriblemente frías, pero nos dicen, ¿no?, que algo está pasando. Y no nos dicen todo, lo que les comentaba yo, ¿no? En esas estadísticas no se ve los matrimonios que ya están rotos, aunque no se hayan separado, aunque no se hayan divorciado. Eso no se ve en la estadística. Y hay muchos. Y hay matrimonios, y también no se ve, solo son números, no se ve los matrimonios que quizás se pudieron haber divorciado, que quizás pasaron por una crisis terrible, pero tuvieron el acompañamiento adecuado, tuvieron la disposición adecuada cada uno de trabajar y salieron adelante al final. Entonces, eso tampoco se ve en los números. Y ahí es donde también entran ustedes. Hay una cosa es esa fotografía que se ve ahí, pero la otra parte es cómo esos números en un momento dado se pueden revertir, se pueden cambiar, porque en esa dinámica diaria hay mucho que hacer, ¿no? No es esa fotografía y nada más. No es solo, bueno, ya hay más divorcios, lo asumimos y ya. No, bueno, hay dentro del matrimonio un montón de cosas que se pueden hacer. Hay movimientos, también eso que les decía en un principio, que es importante. Sí hay crisis, hay una crisis terrible de los matrimonios, pero también es cierto que nunca habíamos tenido gente como ustedes, tantas personas como ustedes, queriendo ayudar. Nunca había habido tantos institutos reflexionando en torno a la familia y trabajando en torno a la familia, ¿no? Mi esposa y yo tuvimos ahí la enorme fortuna de convivir de manera muy cercana con todo un grupo de encuentros matrimoniales fundados por un lasallista, si no me equivoco, que como lasallista pues veía a los muchachos de la escuela y dice, no, es que antes de regañarlos a ellos, de expulsarlos, yo tengo que trabajar con sus papás, ¿no? Ellos son los que han hecho que este muchacho sea un desorden, sea un agresivo. Entonces, bueno, se funda este movimiento y también así como ese hay muchos. Tomás Belendo, que les digo, está en una universidad pública en Málaga, con un instituto de estudios sobre la familia. Entonces también eso es una cosa importante. No es solo llenémonos de pesimismo porque vemos unas estadísticas que todo parece que va a la baja. Aquí falta en las estadísticas, pero ¿cuántas universidades han puesto una especialidad en torno a los estudios de familia?
¿Cuántas instituciones no gubernamentales? ¿Cuánto movimiento ha habido? Algunas cosas luego se van un poquito de control. Yo creo que muchos feminismos ayudaron mucho, otros estorban y dañan a la familia. No es nada más decir, bueno, esto lo vemos como negativo. Lo que hay que estudiar todos los fenómenos y ver con qué nos quedamos, ¿no? De las realidades humanas, siempre hay la posibilidad de ser, como lo que les decía del programa, siempre hay la posibilidad de aprender. Entonces hay que ver ahorita nosotros qué aprendemos para mejorar nuestra propia familia, nuestra comunidad y el mundo en el que estamos trabajando ahí en pequeño. El mismo Tomás Melendo tiene otra frase que es muy, muy interesante, muy bonita, que dice, lo mejor que yo puedo hacer por el mundo es amar más a mi mujer. Entonces, por ahí se empieza. Y si en esa vivencia ustedes también pueden acompañar a otras personas, no hay que perder de vista ni descalificar en primera instancia pues a todos los que engrosan una estadística, ¿no? Solo porque están ahí. Son seres humanos que necesitan y merecen apoyo. Entonces, bueno, pues hay que ver eso. Resumiendo así de una manera, para esta primera sesión, mañana terminaremos, pero me gustaría, bueno, que reflexionáramos, son varias cosas. Una, ciertamente, se habla ahora de familias, nos guste o no nos guste, ¿no? A veces las clasificaciones que se ponen, en realidad, no son tipos de familias, sino estados de familia, ¿no? Por ejemplo, si uno ve las listas, es familias sin hijos, familias con hijos pequeños, familias con hijos jóvenes. Es la misma familia, nada más la estás viendo en estados distintos. Pero sí hay también, ciertamente, cosas que no es que no se hubieran dado nunca. Viudas siempre ha habido. Gente que se separa siempre ha habido. Por guerras, por migraciones, por pleitos dentro de la casa. Pero siempre ha habido estas cosas. El asunto es que ahora es una tendencia importante que nos afecta socialmente, que nos ha cambiado en ese sentido el perfil de sociedad. Ya no es, ya tampoco tenemos, eso sí, en las familias tan numerosas, no solo por el número de hijos, sino porque se convivía de forma muy cercana, digo, era una casa muy grande o eran casas todas juntas, las de los hermanos con sus familias, ¿no? Y el abuelo, y ahí estaba siempre presente también la matriarca, la abuela, bisabuela o tatarabuela en algunos casos. Eso también ha cambiado porque nos tenemos que mover más. Yo quiero muchísimo a mi familia, pero estamos con ha habido cierta diáspora, ¿no? Yo estoy en Guanajuato, hay otros en la Ciudad de México, otros en Guadalajara. Y así nos va llevando también la vida y eso va cambiando nuestra forma de ver la familia. Ya no son esos clanes, ¿no? Enormes que de pronto había. Y cada vez más la cuestión de la familia nuclear. Y de pronto también, pues gente que nosotros podemos querer, apreciar, ¿no? Pues se divorció, se volvió a casar, y a veces no una, sino dos veces, ¿no? Y son cuestiones que ahí están y que tenemos nosotros que saber, no solo, bueno, esto yo no comulgo con esto y lo rechazo y no te vuelvo a ver, sino, bueno, que es desde mi punto de vista como cristiano, como católico, lo que debo hacer respecto a esta realidad, ¿no? Cómo me afecta en mi familia y cómo le ayudo cuando se puede ayudar. Pero también, en principio, a ustedes que están con esta intención de acompañar gente, nadie puede ser ayudado si no quiere ser ayudado. Esa es una cosa también que hay que ver, ¿no? O sea, yo puedo hacer todo lo posible, pero si tú no quieres, no llego hasta donde tú me permitas. Entonces eso también es una cuestión que debemos tomar en cuenta. Las estadísticas, como otra parte de la conclusión, nos dicen ciertamente que hay un desencanto terrible en el matrimonio y sin embargo, y aparentemente de forma contradictoria, nos parece el tema más importante y nos parece como la institución más confiable. Eso parece una cosa contradictoria.
nos sentimos desencantados de la familia, hay más uniones libres, hay más divorcios, más separaciones, pero todavía sentimos la esperanza y la ilusión por esa institución que históricamente nos ha acompañado, ¿no? Bueno, aquí hay que poner una calificación. Sean piadosos, ustedes creen en la misericordia, así que sean piadosos con la calificación. No, sean lo más honestos, que eso es lo mejor. Y bueno, pues ojalá que hay. No sé si hay, Rogelio, hay una última duda porque ya estamos sobre la hora. Si hubiera alguna duda, y quizás lo trataremos mañana en todo caso. Buenas noches, es un comentario nada más rápido y es precisamente sobre lo que acaba de decir, maestro. Mire, es analizando los números que usted está presentando, es contradictoria la información. Estadísticamente se demuestra que la familia para todos es lo más importante, pero en consecuencia vemos también que se deshace la familia en los divorcios. Entonces, si analizamos ese comportamiento estadístico, ¿qué me lleva a pensar, qué me lleva a analizar a mí? Que el modelo de familia al que se está enfocando la sociedad es una familia disfuncional. Todos los tipos de familias o los tipos de uniones que usted estuvo comentando. Entonces, cuando vemos ese tipo, toda esa variedad de disfuncionalidad, de unión, de matrimonios, es cuando precisamente lo acepto como normal y para mí es un modelo a seguir. ¿Por qué? Porque es parte de mi familia, porque de ahí vengo. Para mí es muy triste ver en las estadísticas y no quiero crear controversia, Bueno, pero ver que la religión está muy abajo y yo creo que debería ser lo principal para nosotros, que Dios debería ser lo número uno, porque si Dios es para mí el centro de mi vida y yo amo a Dios con toda mi alma, con todo mi corazón y con toda mi mente, por consecuencia, la familia va a ser algo muy importante para mí y jamás lo voy a tener que dejar a un segundo término ni lo voy a querer disolver. Ahora, lo que sí es también, digo, en un país como el nuestro, que hace unas cuantas décadas era casi 100% católico, ahorita está por ahí del 82%. O sea, esa es también una cuestión con la que tenemos que trabajar. Y lo que yo también me parece que bueno, que yo veo en las estadísticas que les he puesto, y con esto cerraría, es que ciertamente sí hay un asunto crítico en la dinámica familiar, sí hay mucha gente que tiene mucho desencanto, pero también hay la esperanza de voltear y decir, bueno, es que aquí había algo valioso. Esto sigue siendo el tema más importante, así, aunque esté medio maltrecho, aunque haya problemas, aunque a veces se haya roto, para mí sigue siendo el tema más importante. Y ese de la parte de es lo más confiable, yo creo que es una esperanza. Yo quiero creer que es lo más confiable. Aunque incluso mis padres me hayan demostrado que no es tan confiable. Yo quiero creer que sí es confiable. Ahí yo leo eso en esas estadísticas. Yo quiero que esto funcione. Quisiera que esto funcione, pero no sé cómo. Esa es la gran diferencia. La sociedad quiere que la familia funcione, pero no tiene la menor idea de cómo. Por eso me parece que es muy importante que reflexionemos esta cuestión de ¿qué es exactamente la familia? ¿Cuáles son sus fines? Y sí ha cambiado, lo que ha cambiado. ¿Ha habido cosas buenas? ¿O todos los cambios han sido negativos? Bueno, pues yo creo que eso nos quedamos con eso para reflexionar de aquí a mañana. Y a las 7 nos vemos de nuevo. Me dará muchísimo gusto que podamos seguir y concluir esta reflexión, digamos, de la situación actual de la familia. ¿No? Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Carlos, muchas gracias por la mitad del tema que expusiste el día de hoy. Les recuerdo a todos que sí pueden formular las preguntas. Les acabo de pasar por el chat el link
para que ustedes anoten la pregunta. Todas esas preguntas se las voy a hacer llegar a Carlos en el transcurso de la noche. Él en el transcurso de la mañana grabará un video donde responderá a cada una de sus preguntas y ese video estará disponible hacia la media mañana, yo creo que más bien en la tarde, como el día de hoy, para que ustedes puedan ingresar a través del link y ver el video con las respuestas a las preguntas de cada uno de ustedes. Les recuerdo que mañana también iniciaremos en punto de las 7. Les invito a que ingresemos 10 minutos antes. Y bueno, perseveremos en este curso, que al final de cuentas lo que nos interesa es que aprendamos y ese conocimiento lo podemos poner al servicio de los miembros de nuestras comunidades. Les deseo muy buena noche. Un punto más. Para los que viven aquí en Saltillo, ya pueden pasar en los horarios que puse en el chat a recoger el manual y las lecturas, ya sea al Tribunal Eclesiástico o a Santa María Reina. Con esto termino. Muy buenas noches, muchas gracias y nos vemos mañana. Que descansen.